Hola, mi nombre es Derio Hilari y soy fotógrafo. A continuación te mostraré 5 tips para generar un estilo propio en Instagram. Si querés conocerme mejor, acá abajo en la descripción tenés el link a mi curso de doméstica. El primer tip es buscar tu propia personalidad. ¿Qué significa esto de buscar tu propia personalidad? Es ser vos mismo, hacer lo que te guste y transmitir eso que tenés adentro tuyo a través de la fotografía. Si bien en algunos momentos es importante a lo mejor influirse a través de alguien o agarrar, digamos, elementos de otros fotógrafos e intentar hacerlos, pero creo que eso es una puerta para empezar tu propio estilo. También esto de buscar tu propia personalidad es mostrar quién sos, qué haces, por qué lo haces, pero en el caso de que no quieras salir en las fotos, también se puede transmitir tu mensaje a través de lo que escribís, a través de las historias. Entonces hay muchas formas de transmitir eso que está dentro tuyo, esa personalidad tuya y ser único. Ver una foto y saber que es tuya sin necesidad de leer un nombre. El primer ejemplo que voy a mostrar es esta persona que su usuario es Donkolan y vemos cómo todas sus fotos muestran lugares de naturaleza. Si bien él vive en Buenos Aires, es una persona que conozco, pero todo su mensaje en redes es sobre naturaleza. Cómo también influyen los colores, cómo usa una paleta de colores muy similar con estos rojos y azules. Entonces, bueno, utiliza también los colores complementarios. El próximo perfil es Cami Talpone. Es una chica que se identifica mucho con los 90, con estas imágenes medio trash, medio buscando con colores fuertes. Se muestra también bastante casual, pero a la vez todas las fotos fueron bastante pensadas. El próximo perfil es Anita Thomas. A ella le interesan mucho los retratos, hace retratos para gente y también ella se pone en sus retratos. Entonces vemos cómo el perfil mantiene una especie de sintonía siendo ella o siendo otra persona. El segundo tip es ser un poco informal, ¿no? No hace falta que nos acartonemos y que parezcamos como personas duras en Instagram o en las redes sociales, porque en realidad nadie lo es. Reírse de uno mismo suma muchísimo y suma para conectarnos con el otro, para que se sienta identificado. Entonces transmitir una emoción, transmitir una risa, está bueno. En las historias, por ejemplo, es un muy buen recurso para si bien nosotros queremos cuidar nuestro feed, nuestro perfil, todas las imágenes, está bueno que en las historias podamos ser informal de lleno para poder mostrar que si bien podemos viajar o hacer contenido muy profesional, también somos una persona normal y que también podemos conectar con el público. El tercer tip que tengo a la hora de sacar fotos es el factor sorpresa. Cuando estamos en redes sociales tenemos muy poquito tiempo para atraer el ojo de la persona que está viendo, casi menos de un segundo. Entonces está bueno hacer fotos que tengan un factor sorpresa, es decir, fotos que no hayamos visto nunca, incluso de lugares o espacios en los que están muy fotografiados, como el obelisco. Es muy difícil retener el ojo de alguien que está viendo una foto que puede encontrar en Google, por ejemplo. Acá lo que hice fue buscar una composición del obelisco que no sea absolutamente nada que ver a lo que sale en Google. Era un poquito más de trabajo a la hora de buscar el ángulo, pero me parece que vale la pena porque genera este factor sorpresa. Entonces, cuando vaya de vuelta al obelisco voy a intentar buscar otro ángulo, otra hora del día, otro lugar, hacer un detalle. Entonces, como ese factor sorpresa para mostrar lo mismo que todo el mundo muestra, por ejemplo, si vamos a París y le queremos sacar a la Torre Eiffel, es un poco difícil que generemos este factor sorpresa, pero se puede. Es cuestión de tomarse el tiempo, buscar los ángulos y dejar fluir un poco nuestra creatividad. El cuarto tip es ser paciente. Darse el tiempo para que nuestras redes crezcan. No significa que de un día para el otro, porque subimos una foto que está espectacular, vamos a tener miles de seguidores y miles de likes. Entonces lo que tenemos que hacer es darnos el tiempo necesario y esto de insistir. Subir una foto, subir otra y subir y seguir subiendo y construir. En el caso de mi perfil, apenas empezó la red social, yo ya me había abierto una cuenta, entonces fui subiendo desde ese momento hasta ahora. Imagínense todo el tiempo que le dediqué a esta red social. Y por último, vamos a decir el quinto tip, que todo lo que vemos en las redes sociales está editado, o casi todo está editado, el color, la saturación, incluso cómo cropeamos la imagen, todo está editado. Entonces está bueno sacar fotos pensando en que ya las vamos a editar.
Espero que hayas disfrutado y aprendido mucho con estos consejos. Si tenés dudas de cómo crear tu propio estilo, podés dejármelo en los comentarios. Si te gustó, suscríbete. Y si además querés aprender más conmigo, te invito a que veas mi curso online en el enlace que está en la descripción.